Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet Medina Chávez. Soy aspirante a ser estudiante de la UNAT en la licenciatura Enseñanza de las Matemáticas. Estamos en la fase final del curso propedéutico 2017. La presente es un informe sobre la investigación ¿Por qué a los niños se les dificulta aprender matemáticas? Este tema surge ya que soy docente de nivel primaria y he encontrado que a los niños se les dificulta o tienen cierta apatía hacia las matemáticas. En su carga horaria van con apatía, no ponen interés para el estudio de las matemáticas. Eso es lo que origina nuestro tema de investigación. Al momento de investigar en nuestra escuela, donde laboro, me doy cuenta de que los niños es una cuestión de actitud hacia el aprender matemáticas. Esto, investigándolo y documentándonos, encontramos que los primeros contactos del niño con las matemáticas formales son muy importantes y bastante significativos, lo cual nos va a originar una actitud positiva o negativa. Esto depende entonces y recae la responsabilidad en el docente, en la metodología que utiliza para transmitir el conocimiento matemático. Encontramos a algunos autores en donde nos dicen que las matemáticas, los números, se encuentran regidos por los hemisferios cerebrales. Estos son los responsables tanto del pensamiento lógico-matemático, tanto del lenguaje, también del razonamiento, pero que todos los hemisferios o todas las regiones hemisferiales del cerebro están separadas. No es un proceso que esté aunado al otro. Sin embargo, sí influye para que los alumnos tengan un buen desempeño. Cuando hay daño cerebral, los neuropsicólogos nos van a determinar que los niños o qué hacer con este tipo de niños que tienen dañado una parte del hemisferio que se refiere a las actividades matemáticas. Sin embargo, como los docentes nos encontramos inmersos solamente en la transmisión del conocimiento, pues desconocemos cómo funciona el cerebro. Es aquí en donde entra la teoría matemática y nos dice qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros alumnos tengan un buen aprendizaje, un buen contacto, unas buenas experiencias y puedan lograr cambiar de actitudes hacia la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. El primer punto que encontramos es que el docente tiene que enseñar con objetos lúdico-manipulativos. ¿Por qué? Porque la visualización de los números, antes de darse mentalmente, se tiene que dar previa a la manipulación de los objetos. El niño tiene que saber para qué le sirven, en qué situaciones las va a aplicar. Es decir, tienen que ser situaciones reales, situaciones auténticas que le signifiquen algo, que realmente las pueda aprender. Entonces, nos damos cuenta que el niño no solamente aprende en la escuela. En la escuela es su primer contacto con la enseñanza de las matemáticas formales. Para que el niño aprenda matemáticas, existen otros campos que lo van a formar, tales el social, el familiar, el de los amigos, el juego. Son situaciones de modelaje para el aprendizaje de las matemáticas. Hay que utilizar el material manipulativo de tal forma que el alumno sepa para qué es y lo pueda llegar a aplicar, que tenga un sentido lo que se le está enseñando.
Con razón a eso, el programa y el plan de educación básica en nuestro país, México, se nos ofrece que el enfoque de las matemáticas es a través de las competencias. Recordemos que una competencia es movilizar el conocimiento, movilizar el aprendizaje. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es importante solamente que el alumno aprenda el concepto, sino que también lo pueda aplicar y además de aplicarlo, también pueda tener una actitud positiva, proactiva, para solucionar ese problema, en este caso los de matemáticas o a las diferentes situaciones que se enfrentan en la vida cotidiana. Eso es una competencia. Entonces, el programa de educación básica está enfocado en las competencias. El mismo programa, ahora con el modelo educativo 2016, encontramos más clara la definición de cómo se debe enseñar matemáticas. Y nos dice que se debe enseñar matemáticas a través de la resolución de problemas. Este enfoque nos remite a la teoría constructivista, en donde se tiene que planear de acuerdo a las zonas de desarrollo próximo, a las ayudas ajustadas. Tenemos que hacer al alumno partícipe de su propio conocimiento, porque si al alumno no le significa, el alumno no puede comprender para qué es lo que se le está enseñando. Así le pongamos el material manipulativo, el material lúdico, si el alumno aún no encuentra una aplicación real en su vida de lo que le estamos enseñando, entonces está careciendo de significado la enseñanza de las matemáticas en escuela. Entonces encontramos que la modelización de la realidad es una estrategia que el maestro debe de usar, es una herramienta que el maestro debe de usar para modificar la realidad cotidiana y poner ahí a los alumnos. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, que vamos a salir al mercado a comprar, vamos a formar una tienda en nuestra aula, en donde el niño tenga que manejar monedas, tenga que manejar cambio, y de una manera muy natural y en un contexto reproducido socialmente, pueda el niño desenvolverse y aplicar los conceptos matemáticos de suma, resta, multiplicación. ¿Sí? Entonces, de esta forma el alumno le significa algo, sabe para qué lo puede usar y es más atractiva la clase y nos quitamos ese parámetro, esa reproducción de ciclos donde el maestro lo que enseñaba era a través de una cátedra, en donde el maestro llega, se pone al frente, explica los conceptos, explica el procedimiento y les indica a los alumnos que ahora ellos lo repitan, pero el alumno no le otorga significado. Ese es el motivo de que tenga una actitud negativa, de desdén, de desinterés hacia la enseñanza de las matemáticas en el aula. En la escuela donde hicimos la encuesta, en donde fue nuestro estudio, encontramos que el 58.3% de los docentes entrevistados, de un total de 13, no usan un método específico para la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que los docentes creemos que si utilizamos un método y luego utilizamos otra parte de otro método, nos puede dar unos buenos resultados. Sin embargo, el docente no está haciendo investigación, solamente está aterrizando un método, una estrategia, una herramienta, lo cual no nos va a conllevar a un camino seguro de cómo enseñar las matemáticas. También encontramos que el 25% de los 3 entrevistados casi siempre usan un método.
y que el 83% nunca lo usan y el otro 83% también dice que sí lo han usado. Pero aquí lo importante recalcar es que pues más de la mitad de los docentes entrevistados no utilizan un método específico para matemáticas. Otro dato muy interesante que encontramos fue que solamente el 8.3% de los docentes entrevistados planifican actividades que ellos creen que son interesantes para sus alumnos y al mismo tiempo también las evalúan como actividades innovadoras para los chicos. Sin embargo, esto también se contrapone con los datos que tenemos acá, que el 25% de los maestros no usa el lenguaje matemático durante la enseñanza. Entonces, si el alumno encuentra de repente en algún problema matemático o en algún libro un término algebraico, un término trigonométrico, un término propio de las matemáticas, el niño no sabrá qué hacer. ¿Por qué? Porque desconoce el lenguaje. Y el lenguaje, pues, es la base de nuestra comunicación, es la base de nuestra relación con el mundo. También encontramos que los maestros, ninguno utiliza el método de resolución de problemas, tal como se plantea, que lleva una metodología, lleva un paso, lleva un seguimiento. Todos declaran usar un material manipulable, lúdico. Sin embargo, no aplican toda la metodología, solamente aplican una parte de ella. ¿Por qué? Porque al utilizar el método de la resolución de problemas, el docente tiene que trabajar en pequeños grupos. ¿Para qué? Para activar la capacidad mental del alumno. Así va a ejercitar la creatividad. Después de resolver el problema, tienen que reflexionar sobre su proceso de pensamiento en voz alta. ¿Para qué? Para generar confianza. Entonces, la resolución de problemas no nada más es utilizar el material lúdico manipulable, sino lleva toda una serie de pasos que nos van a conllevar a que al alumno se le haga una experiencia agradable utilizar las matemáticas y aprender conceptos matemáticos. Son actividades de significación. Bueno, entonces concluimos con esta investigación que los docentes deben de cambiar sus formas tradicionales de enseñanza por las nuevas metodologías constructivistas que se le presentan en el programa de estudio. ¿Por qué? Porque el docente no hace investigación. El docente solamente se dedica a ejecutar un método. Si el docente planteara su enseñanza desde la investigación, entonces se crearían nuevos conocimientos y estaríamos en la posibilidad de tomar diferentes partes de los métodos para poder sacar uno mejor o, en su defecto, hacer una nueva propuesta. Sin embargo, no existe esa formación todavía en los compañeros docentes, lo cual nos está originando que las actitudes hacia el aprendizaje de las matemáticas en los niños pues sean de rechazo, sean de incomodidad. Entonces, lo mejor es enseñar las matemáticas por medio de la resolución de problemas mediante una teoría constructivista. Esto para que a los alumnos tengan unas mejores experiencias y se formen en un ambiente social, en un ambiente comunicativo y en un ambiente matemático de gran significación. Espero con esto dar respuesta a la pregunta inicial de mi investigación, de por qué a los niños se les dificulta aprender matemáticas. Gracias, mi nombre es Janet Medina Chávez, que tengan una excelente tarde.